Sí, buenos días de nuevo a todos, Dios los bendiga. Estamos tocando este tema de servir a Cristo en libertad. Y pues hemos enfocado varios puntos. Ahora estamos tocando el punto de tener libertad de la influencia, del efecto que tiene la corriente del mundo, con todas sus codicias, con todas sus tentaciones, sus vanidades, sus ídolos, que realmente el mundo ejerce una presión sobre nosotros. Al final de cuentas, en la palabra de Dios dice que el mundo entero está bajo el maligno. Y es un espíritu maligno que alienta, que incentiva todas las codicias de la carne, todos los placeres, todo el pecado. Y Dios nos tiene en este mundo. Él nos salvó y nos dejó para que fuésemos luz en ese mundo de tinieblas. Ahí nos encontró Él, ahí fue y tocó la puerta de nuestro corazón, y pues bendito sea su nombre, porque pues oímos su voz y atendimos su llamado para venir a Él, arrepintiéndonos de no haberle permitido tener nuestra vida. Hoy sabemos que estamos en Cristo porque Él ha producido un nuevo nacimiento que nos permitió ver las cosas del reino de Dios, oírlas, entenderlas, ser guiados, ser iluminados por todo lo que viene de Dios mismo. Bueno, pero el plan de Dios es dejarnos aquí como un testimonio vivo, cómo Él puede convertir un corazón, puede convertir nuestros valores, nuestros pensamientos, nuestros objetivos. Él puede cambiar todo lo que es del reino de este mundo al reino de Dios. Y nosotros podemos dar muchos testimonios de esas cosas nuevas. Dice en la Biblia, las cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni llegaron nunca a estar en el corazón del hombre, son las que Dios nos ha revelado por el Espíritu. Porque el Espíritu de Dios conoce las cosas que son de Dios. Bueno, eso es la obra de Dios. Eso no es obra nuestra, ni de ningún hombre. Y el punto que estamos tocando es que en los principios esenciales que debemos vivir en esta vida como cristianos, como hijos de Dios, cumpliendo un propósito en nuestra estancia en este mundo, es que la vida en Cristo se vive en el poder del Espíritu Santo, el poder de vida, el poder de la verdad, el poder de la luz, el poder del gozo, el poder de la fe. Es el Espíritu manifestándose en tantas maneras, que es un poder de vida que se derrama en nosotros. Es un poder que vence las vanidades de este mundo, que vence el engaño de este mundo, que vence las codicias de este mundo, el poder de la verdad, de la santidad, el poder de la fe, el poder de la piedad. Es un espíritu derramándose en nosotros en forma poderosa que nos lleva a vivir por encima de los estándares mundanos y carnales. Bueno, ese es un principio en la vida cristiana, y Dios nos ha dado su espíritu. Él ha puesto su espíritu en nosotros para derramar esa vida que es amor, que es gozo, que es paz, que es paciencia, que es bondad, que es mansedumbre. Bueno,
Dios derrama esa vida y es una vida de poder que triunfa por encima de las vanidades de este mundo, de los engaños, de la mentira, de lo falso, de lo que no es la luz de la verdad. Es un poder, bueno, pero su espíritu es el que abre esos poderes en nosotros, el Espíritu de Dios. Es Dios mismo obrando lo que Él es en nosotros. Y bueno, también menciono en cada mensaje porque es importante enfocar nuestra vida. ¿Cuál es el propósito de Dios de tenernos aquí como sus hijos todavía que no llegamos a nuestro hogar? Como sus hijos que ahora Él nos tiene como siervos en este mundo. Como sus hijos que llevan la luz de la vida en ellos. Pero en esos principios de vida nosotros podemos cumplir su propósito, el poder del Espíritu Santo, la gracia que nos equipa, que nos provee, que nos hace aptos para toda buena obra de Dios. La gracia nos da lo que nosotros no podemos alcanzar y también lo que no merecemos ser instrumentos útiles en las manos de Dios. Nuestra boca, nuestros pies, nuestras manos, nuestros ojos, llevando esas obras en nosotros. Y es por gracia. Y más gracia y más vida. Y más gracia y más servicio. Y más gracia y más salvación de otros que no le conocen. Bueno, la gracia de Dios llegó a través de personas que nos hablaron, y nos hablaron siendo ellos un testigo vivo de lo que el mensaje que estaban diciendo. Dios los equipó. La gracia vino por medio de Jesucristo. Todo lo que necesitamos para vivir la voluntad de Dios nos es dado por gracia, ¿verdad? Bueno, ese es un principio, vivir en la gracia también. Pero ahora estamos hablando de este principio de la libertad, porque estamos en un mundo que no es nuestro ambiente. Dios nos hizo nacer de nuevo y nos hizo entrar a su reino. Es un reino espiritual en el cual estamos viviendo en este mundo. Es una influencia, una esfera espiritual donde Él nos hizo entrar, y de ahí nos manda Él al mundo perdido. Ahí nos encontró, ahí envió a alguien por nosotros y nos trajo a Cristo. Bueno, pero estamos viendo en forma algo detallada que esa obra o ese testimonio que llevamos es en libertad. No es en esclavitud, no es a fuerza, no es bajo un dictador que nos tiene encadenados. No, dice la palabra que a libertad nos ha llamado Dios. Y estamos viendo desde qué punto de vista la esfera del mundo, la esfera de esos valores, es un espíritu que llena de vida esos valores malignos, pecaminosos. Tiene una influencia porque de ahí venimos, ahí nacimos, y ahora Dios quiere mostrar la libertad con la que Él hace libre nuestro corazón, nuestros pensamientos, nuestros objetivos, nuestros valores, nuestras ganancias mientras estamos en este mundo. Bueno,
hay un versículo que, aunque no lo tengo aquí, no, sí lo tengo, es Primera de Corintios, es Primera de Corintios 6, 12 y 13. Miren, estoy leyéndolo porque yo hago ciertas pausas cuando considero necesario abundar un poquito en alguna frase o en algún en algún renglón. Es Primera de Corintios 6, 12 y 13. Dice, enfocando esto que estoy diciendo, que Dios nos ha enviado, el Señor Jesucristo dijo, así como el Padre me envió, así yo los envío. Mi Padre me envió a este mundo, así yo los envío. Pero ahora vivimos bajo los principios de Dios, y un gran principio es saber vivir en libertad de las tentaciones, de las codicias, de los apetitos carnales, de la vanagloria de la vida, ser libres. Y dice así, todas las cosas me son lícitas, mas no todo conviene. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Bueno, Dios nos advierte que nada te vuelva a esclavizar, que nada, ningún apetito de este mundo te vuelva a atrapar. No me dejaré dominar. Está hablando el apóstol Pablo como un testigo de la doctrina de Cristo. Y el siguiente versículo dice, las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto al uno como al otro destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Bueno, de alguna manera, en forma de metáfora, dice que el vientre son todos los apetitos carnales, y la vianda pues son lo que satisface todos los apetitos carnales. Dice, el vientre pues es para las viandas y las viandas para el vientre, pero a ambos destruirá Dios. Quiere decir que nos abstengamos de muchos apetitos, muchos deseos pecaminosos, muchas satisfacciones que terminan en una esclavitud. Al final de cuentas, todos esos apetitos serán destruidos, y que nuestro cuerpo terrenal también será destruido. Pero el cuerpo no es para la fornicación, en un sentido la fornicación inmoral, pero también la fornicación de ofrecer nuestra vida como culto a ídolos, al dinero, ¿verdad? A la fama, al poder, al dominio intelectual, que no sirvamos con nuestro cuerpo de una forma fornicación espiritual. Es como si Dios nos viera que nosotros somos la esposa del Cordero, o más bien la novia del Cordero, y que debemos conservar nuestra vida en santidad para ese novio que vendrá por nosotros. Todos los creyentes de todo el mundo en este momento son la novia de Cristo. Y dice, pues mi voluntad no es que la novia de Cristo entregue su cuerpo a la fornicación, ¿verdad?, sino al Señor. Y eso nos describe de una manera muy concreta, que aunque todas las cosas me son lícitas, no todas me convienen. Dios me da una libertad de que yo elija
hasta dónde soy atrapado por aquello. Yo no me dejaré dominar de ninguna cosa, aunque sea lícita. ¿Es bueno? Pues sí. ¿Es malo? Pues no, no es malo. Pero te puede dominar. Puedes quedar atrapado en ello, como un apetito insaciable. Cuida tu vida de no estar dominado por esas codicias. Y el mundo es como un supermercado donde encontramos todo para ser dominados. Bueno, tenemos, estamos hablando de vivir en la libertad con la que Cristo nos ha hecho libres. Hemos tomado como base este versículo que nos ayuda a entender este enfoque. Estad pues firmes en la libertad con la que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Bueno, antes de recibir a Cristo traíamos un yugo que nos hacía esclavos del mundo. Y tenemos esta cita también en 2 de Pedro 3:10 al 13. Dice así, 2 de Pedro 3:10, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Bueno, mientras estamos en este mundo, Dios ha dejado abierto en un paréntesis una segunda venida en que Él vendrá por la novia a este mundo. Y vuelvo a decir, la novia es en un sentido figurado, es toda la iglesia del mundo universal. Todos los que reconocen a Cristo como su Señor, ¿verdad?, lo aceptan como el novio que vendrá por la novia. Y dice, el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Está abierto ese momento, esa cita, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Bueno, es un llamado, es una exhortación que dice, en cualquier momento vengo por los que son míos, los que yo hice libres con mi sangre, los que compré en el mercado de esclavos del mundo al precio de mi propia sangre. Entonces, también nos dice que todo esto, la gloria del hombre, toda la gloria. Un día le dijeron al Señor Jesucristo, porque el rey Herodes había construido un templo majestuoso después de que había sido derribado por Nabucodonosor, el rey de los babilonios, y medianamente lo habían reconstruido. Entonces el rey Herodes, queriendo congraciarse con el pueblo judío, él era político y dijo, bueno, les voy a hacer un gran regalo. ¿Qué mejor regalo que reconstruir este templo, hacerlo más grande, de oro, de plata, de mármol, de todos los materiales más finos y más grande? Y un día le dijeron al Señor Jesucristo sus discípulos, muy congratulados con aquel regalo que les había hecho Herodes. Herodes era un gobernante romano, y él, siendo político, dijo, pues les voy a hacer un regalo que les guste tanto que
me tengan como su amigo para mantenerlos quietos. Bueno, el caso es que le dicen ellos al Señor: mira las esculturas, mira las piedras del templo. Y el Señor les dijo: ven este templo, no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea destruida. Aquella gloria que para ellos era el esplendor, dijo: todo esto va a ser quemado. Y si esa idea la transportamos a las cosas que hablan de la gloria del hombre, de lo que el hombre hace, pues todas esas cosas serán destruidas y quemadas y no quedará nada. Como diciendo el Señor: no pongan sus ojos en las cosas que al final yo destruiré, porque la gloria del hombre es vana. Construyen sus obras para recibir gloria, y nada es de ellos. Es una gloria vana o vana gloria, y todas esas obras serán destruidas. Y Él dice: no pongan sus ojos en esto, porque todo va a ser pasado por fuego. Y conociendo esto, que el momento en que el Señor venga, en ese momento va a ser la destrucción de todas estas cosas terrenales. Entonces dice: conociendo esto, ¿cómo no debéis andar en santa y piadosa manera de vivir? Es decir, no pongan sus ojos en las cosas vanas, pasajeras, ni en la gloria del hombre. En otra parte el Señor dijo: gloria del hombre yo no recibo. Yo busco la gloria del que me envió, y la gloria del que lo envió el Padre, pues es el que da aliento y vida a todas las cosas. Bueno, la exhortación es que nosotros no nos dejemos atrapar o dominar con un engaño, con un espejismo. Tenemos la luz de la vida para elegir las cosas que sí quedarán. Bueno, una manera tan sencilla es que tú seas un templo santo donde el Señor vive, consagrado al Señor, no aceptando ídolos, no aceptando frutos de la carne, no aceptando cosas pecaminosas, poniendo culto y altares en tu corazón y en tu mente a ídolos. Esa es una manera de vivir en santa y piadosamente. Significa que tú veas que allá afuera donde tú fuiste encontrado hay muchos amigos tuyos, amados tuyos, que tú los conoces, que convivieron contigo. Vive para ir a atraerlos, a ganarlos, que ellos quieran hacer un cambio en su corazón. Bueno, de esa manera podemos andar en una manera santa y piadosa. Hay un pasaje aquí en Romanos 6, vamos a leerlo. Es Romanos 6, a partir del 16. Está enfocando a esto de cómo examinar tus pensamientos, examinar tus deseos, examinar tus valores. Para eso son estos pasajes. Dice Romanos 6, 16: ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis,
sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia. Bueno, depende quién, por eso decía el apóstol Pablo, yo no me dejaré dominar de ninguna cosa, aunque sea lícita, tendré cuidado. Dice, pero si te sometes a alguien para obedecerle, pues eres esclavo. Y eso es la característica del mundo. Estamos hablando que Dios nos hace vivir en libertad y que el mundo te hace vivir esclavo, dominado. No puedes dejar de hacer aquello. Entonces, bueno, está diciendo que si tú te sometes, pues eres un esclavo, sea del pecado para muerte. Los esclavos no tenían ningún destino, ningún propósito, les quitaban la vida a sus amos, les quitaban la vida mientras les sirvieran. Aquel era un esclavo útil. Cuando ese esclavo ya no era útil, lo hacían que excediera todo límite hasta que muriera. Era el único destino que tenía aquel esclavo, morir. Lo obligaban hasta que quedaba muerto en medio de las tareas que le imponían. Y ya, y más esclavos, y eran útiles mientras servían. Bueno, es lo que quiere decir aquí. El pecado te hace esclavo para muerte. Tú puedes caminar, ganar, levantar el pecado, darle culto al pecado, y qué bien. Pero cuando el pecado empieza a minar tu ser, o por tus pasos o por tus pensamientos mueres, pues eres un esclavo, no hay ningún valor. Y hay más esclavos y más esclavos sirviendo al pecado. Pero si tú te sometes a Dios, dice que es para justicia, para cosas que están aprobadas por la ley de Dios. Y cuando nosotros vamos practicando esa manera de vivir, vamos practicando el someternos a la voluntad de Dios para una vida de justicia, una vida que la ley de Dios no condena, una vida que es en libertad, una vida que trae fruto, multiplicación, recompensa, legado. Ese es el fruto para vida. Es lo que dice, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para vida? Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos, lo hemos estado mencionando, ¿verdad? Que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. ¿Qué es lo primero que oye un pecador? Cristo es tu Salvador. Cristo te quiere salvar de la esclavitud del pecado y de la culpa del pecado. Esa es la forma de doctrina a la cual fuimos llamados, a la cual fuimos encomendados cuando trajimos a una persona a que recibiera a Cristo. ¿Qué labor tuvimos que hacer? Pues la que fue necesaria hasta que Él recibiera a Cristo. Bueno, esa es la forma de doctrina a la cual somos entregados. Una vida en Cristo, salvo, salvado, en libertad, en justicia, en vida. Esa es la forma de doctrina. Es lo que estamos aprendiendo continuamente
estamos escudriñando, encontrando esta forma de doctrina. Y tenemos años de estarla oyendo y estarla discerniendo y estarla escudriñando, ¿verdad? Bueno, dice, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Siervo para las obras de Dios, para la gloria de Dios, para anunciar el testimonio de Dios en tu vida. Entonces, fuimos pasados, miren, el esclavo, lo mencioné, no tenía ningún objetivo más que morir, con una cadena en los pies o en el cuello, y hasta que la vida le permitiera vivir. Y muchas veces cuando ya no era útil, sencillamente lo sacaban y lo llevaban a morir, les daban muerte, porque ya no servían para nada. Pero el siervo tiene otra figura. Un señor, un amo, fue a este mercado de esclavos y escogió los siervos que él le agradaron y pagó un precio al dueño de los esclavos. Y se lo llevó. Ya no lo compró para que siguiera siendo esclavo, lo compró para que fuera siervo. Y lo llevan y lo instruyen y lo enseñan y van probando su lealtad y su fidelidad a este nuevo amo. Entonces él vive ahora en la casa de su Señor, ya sin cadenas. Se le encomienda una labor, una responsabilidad, y él la hace en fidelidad, en lealtad, en amor, en gratitud, porque está sirviendo en la casa de un Señor que cuida de él, que lo tiene bajo su mismo techo. No, esa es la figura de un siervo. Y su amo lo cuida, porque es alguien que cuida sus intereses. Él le encomienda cosas que le son de interés y aquel siervo cuida de ellas. Esa es nuestra figura. Éramos esclavos y hemos venido a ser siervos del Señor. Díganme si no hay un contraste entre esclavitud y servir. Bueno, Dios nos está ubicando. Antes eras esclavo, ahora eres siervo de Dios. Tienes otro estándar, ¿verdad? Dice, ahora vamos a ver esta parte que la enfoca especialmente a nosotros. Dice, hablo como humano, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Bueno, aquí habla de que tú te ofrezcas. ¿En qué te puedo servir, Señor? ¿Qué quieres que yo haga? Preséntate. Y este es el llamado de Dios. Que tú presentes tu cuerpo, tus talentos, tus miembros a Dios. Dice, antes eras usado para la inmundicia, eras usado para la iniquidad, quisieras o no quisieras, porque eras esclavo. Dice, así ahora para santificaciones, cada vez eres más
de ese Señor. Santificación es pertenecer a Él, ser de Él. Imagínense este amo que tiene mucho dinero, es muy rico y viste a sus siervos con vestiduras especiales, aunque sean siervos. Bueno, entonces dice que debemos presentar nuestros miembros para servir a la justicia. Pero cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Cuando tú estabas esclavizado al pecado, la justicia no podía entrar sino comprándote. La justicia no podía no podía hacer nada en ti. Cuando Dios nos compró a ese mundo de esclavitud y el precio fue su sangre, entonces dice, cuando éramos esclavos del pecado, éramos libres acerca de la justicia. Nada que ver, ni pensar, ni ir, ni hablar, porque tú estabas esclavizado. Pero ¿qué fruto tenías de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Pues sí, todavía la memoria, los fantasmas de aquella vida en la cual ahora yo me avergüenzo. ¿Qué fruto tenías de eso? Porque el fin de ellas, de esas cosas, es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Resulta que este amo es el dueño del cielo y de la tierra, y Él nos hace servir en su casa, y todo el servicio ahí de ese amo es tan especial, tan único, tan limpio, tan santo, que es un servicio tan especial, servir a Dios en santificación. Ahí no hay vulgaridades, ahí no hay robo, ahí no hay envidia, ahí no hay engaño en la casa de nuestro Dios. Todo es santo. Entonces, esa es la libertad del pecado. Vivir en la presencia de Dios, servir a Dios, ocuparnos en las cosas de Dios, ser diligentes en las cosas que Él nos encomienda como siervos. Pero es un ambiente de santidad. Todo es bondad, todo es amabilidad, todo es humildad, todo es servir, todo es sumisión, todo es obediencia, todo es diligencia, todo es responsabilidad. Porque cuido tanto de la casa de mi Señor, de las obras de mi Señor, que quiero ser su siervo por excelencia. Bueno, de esa libertad estamos hablando, y ese es el propósito de Dios. Dios está trabajando en nosotros. Hagan de cuenta que todavía estamos en el tiempo de adiestramiento, de equipamiento para ir practicando el servir a Dios. Y Él está santificando nuestras maneras, nuestro carácter, nuestras palabras, nuestras actitudes. Estamos siendo adiestrados, enseñados. Estamos yendo a la escuela del Señor, donde la escuela es para siervos. ¿Verdad? Entonces, bueno, pero ya estoy en la casa del Señor. Me refiero, la casa del Señor es este reino de Dios, este reino espiritual, donde Él me introduce
en esa esfera o en esa atmósfera donde yo oigo su voz, oigo sus palabras, donde recibo los refrigerios, donde recibo la distinción, la enseñanza. A eso me refiero. Nuestra casa está en el cielo, pero aquí es una casa del Señor y sus siervos. ¿Verdad? Dice, pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Hay un anuncio que el Señor habla de 3 siervos y a cada uno le entregó un recurso o recursos para servir, y 2 fueron muy fieles en usar los recursos que el Señor les dio. Lo usó como una alegoría y dice que cuando venga el Señor de ese siervo, verá lo que hizo con los recursos que le entregó y vio que los había multiplicado las cosas que son de Dios. Y le dice, bien, buen siervo y fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Bueno, eso nos abrió una ventana para ver que en la eternidad seguiremos sirviendo, pero que el Señor ya nos dio un certificado de decir, bien, buen siervo y fiel. Que en lo poco fuiste fiel y te entregaré las cosas celestiales. Sabemos poco de eso, pero el Señor nos abrió ventanas para que viéramos hacia aquel día. Y luego sigue diciendo, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, la de los esclavos. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aún las pequeñas cosas que estamos ejerciendo aquí o ejercitándonos, esas cosas serán llevadas al cielo. Son obras que Dios hizo a través de nosotros y son cosas que pertenecen a la vida eterna. Bien, vamos a hacer una pequeña pausa aquí.